Feliz sábado. Hoy continuamos con el estudio de nuestra guía de escuela sabática, Cómo interpretar la Biblia, con el tema La Biblia como historia. El versículo para memorizar dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 20, verso 2, y también en Deuteronomios 5, 6. La historia bíblica avanza en dirección lineal desde el principio absoluto, cuando Dios creó todas las cosas, hasta una meta final, cuando restaurará la tierra en la segunda venida. La naturaleza histórica de las Escrituras es una característica que la distingue de los libros sagrados de otras religiones. La Biblia da por sentada la existencia de un Dios que actúa personalmente en la historia. No intenta probar su existencia. En el principio, Dios habla y se crea la vida en la tierra, tal como dice el primer capítulo del libro de Génesis. Él llama a Abraham a salir de los caldeos, libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto, escribe los 10 mandamientos en tablas de piedras con su propio dedo, como encontramos en Éxodo 31, 18. Envía profetas, envía juicios, llama a su pueblo a vivir y compartir su divina ley y el plan de salvación con otras naciones. Finalmente, envía a su Hijo Jesucristo al mundo, dividiendo así la historia para siempre. Esta semana analizaremos algunos de los aspectos claves de la historia según se describen en la Biblia y también algunas de las evidencias arqueológicas que ayudan a corroborar la historia según se expresa en la Biblia. Oremos. Al continuar estudiando la palabra, repasando textos, volviendo a la historia, rogamos, oh Padre de amor, que tú nos dirijas a través del estudio de esta lección. Gracias por la multitud de tus bendiciones. Gracias, Espíritu Santo, porque nos llevas a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Domingo. David, Salomón y la monarquía. Las monarquías de David y de Salomón representan la edad de oro de la historia de Israel. Sin David no habría Jerusalén, la capital de la nación, como lo indica 2 de Samuel 5, 6 al 10. Sin David no habría templo construido por su hijo Salomón, según Primera de Reyes 8 del 17 al 20. Finalmente, sin David no había un futuro Mesías, porque es a través del linaje de David que se promete un Mesías, según Jeremías 23, 5 al 6 y Apocalipsis 22, 16. La historia israelita tendría que reescribirse completamente. Sin embargo, esa historia, según leemos en las Escrituras, es precisamente la que le da a Israel y a la Iglesia su función y su misión únicas. Hoy vamos a ir al capítulo 17 de Primera de Samuel y es extenso. Les invito a que estudien este capítulo con calma en sus hogares, pero voy a leer algunos versículos claves que contestan las siguientes preguntas. ¿De qué manera Dios le da una victoria decisiva a Israel? ¿A quién se usa para esta victoria? ¿Dónde ocurre la victoria? Primera de Samuel 17 del 1 al 3. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela.
y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Aquí hay una descripción geográfica del lugar de la batalla y dónde se encontraba cada nación que iba a pelear en esa batalla. Vayamos a 1 Samuel 17, del 33 al 37. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios, del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras de los osos, él también me librará de la mano de los filisteos. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Jehová usó a David para darle la victoria a Israel. ¿Dónde ocurrió esta victoria? 1 Samuel 17:52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Observa la descripción geográfica precisa de las líneas de batalla de 1 Samuel 17 del 1 al 3. El sitio de Kirbet Quiyafa está ubicado en las colinas, exactamente en la zona del campamento israelita descrito en este capítulo. Las recientes excavaciones revelaron una ciudad guarnecida, masivamente fortificada, de la época de Saúl y David, que dominaba el valle. Se excavaron 2 puertas contemporáneas. Como la mayoría de las ciudades del antiguo Israel tenían una sola puerta, esta característica puede ayudar a identificar el sitio de Saharaim. En 1 Samuel 17:52, que en hebreo significa 2 puertas. Si es así, entonces hemos identificado por primera vez esta antigua ciudad bíblica. En el 2008 y 2013 se encontraron 2 inscripciones que muchos creen que representan la escritura hebrea más antigua que se haya descubierto. La segunda inscripción menciona el nombre Esbaal, el mismo nombre de uno de los hijos de Saúl. Esto lo encontramos en 1 de Crónicas 9:39. En 1993, las excavaciones en la ciudad norteña de Tel Dan descubrieron una monumental inscripción escrita por el rey Hazael de Damasco, quien registra su victoria sobre el rey de Israel y el rey de la casa de David. Esta es la misma forma en que se describe la dinastía de David en la Biblia, lo que añade una evidencia arqueológica muy poderosa de que David existió en la historia exactamente como lo dice la Biblia. Vayamos a la parte del lunes. Isaías, Ezequías y Sennacherib. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 36, y veamos cómo es que Dios libera al pueblo de Judá de los asirios. Isaías 36, 1 al 3. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib,
rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Los capítulos 36 y 37 de Isaías hablan acerca de la invasión del rey de Asiria, el rey Sennacherib, y de cómo Judá es liberado. El rey Ezequías toma la carta que le envía el rey Sennacherib, donde le decía que iba a guerrear contra él y le quitaría todo. Derechito se fue al templo, abrió la carta, se arrodilló y presentó delante de Jehová la problemática con la que se estaba enfrentando. Vamos a ver cómo es que Jehová decide liberar al pueblo de Israel. Isaías 37, 33 al 36. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. En el 701 a.C., Sennacherib hace campaña contra Judá. El relato se registra en las Escrituras, como ya hemos visto. El mismo Sennacherib también lo registra de varias maneras. En sus anales históricos, descubiertos en la ciudad capital de Nínive, alardea 46 veces de sus fuertes ciudades amuralladas e innumerables pueblos más pequeños en los alrededores, cómo los sitió y los conquistó. En el palacio de Sennacherib en Nínive celebra su derrota de la ciudad judía de Laquis, cubriendo las paredes de una sala central del palacio con representaciones al relieve del asedio y la batalla contra la ciudad. Las recientes excavaciones de Laquis han descubierto los escombros de destrucción masiva de la ciudad después de que Sennacherib la incendiaria. Las recientes excavaciones de Laquis han descubierto los escombros de destrucción masiva de la ciudad después de que Sennacherib la incendiara. Pero Jerusalén se salvó milagrosamente. Sennacherib solo puede presumir de esto. En cuanto a Ezequías el judío, lo encerré en su ciudad como un pájaro en una jaula. No hay ninguna descripción de la destrucción de Jerusalén y no se relata que los cautivos hayan sido tomados como esclavos. Es cierto que Jerusalén fue sitiada, pero la Biblia registra que el asedio duró solo un día, ya que el ángel del Señor liberó a Jerusalén, como Isaías había predicho. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Curiosamente, solo Laquis se destaca prominentemente en Nínive, la capital asiria. Jerusalén no se encuentra en las paredes del palacio. Sennacherib solo pudo jactarse de derrotar a Laquis. El enfrentamiento entre el Dios del cielo y los dioses de los asirios se demuestra en la liberación de su pueblo. Él ve los actos de agresión de parte de Asiria, oye las palabras de la oración de Ezequías
Dios lo libera. Dios actúa en la historia. Dios liberó a Israel. Vayamos a la parte del martes. Daniel, Nabucodonosor y Babilonia. En julio del 2007, un académico de la Universidad de Viena estaba trabajando en un proyecto en el Museo Británico cuando encontró una tablilla de la época de Nabucodonosor, rey de Babilonia. En la tablilla encontró el nombre Ser-Sekim, el nombre de un funcionario babilónico mencionado en Jeremías 39:3. Ser-Sekim es uno de los tantos reyes y oficiales que gracias a la arqueología se han redescubierto desde la época de Daniel y Nabucodonosor. Daniel 1 y Daniel 5 registran la historia de este personaje bíblico, quien llega como un jovenzuelo, capturado como un esclavo a Babilonia. Leamos unos versículos del capítulo 1 y veamos cómo se corresponden las primeras decisiones de Daniel con los actos de Dios al usarlo como siervo y profeta para impactar a millones de personas a lo largo de la historia. Voy a leer del capítulo 1 de Daniel los versos 8, 17 y 20. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Daniel propuso en su corazón permanecer fiel a Dios en relación con lo que comía y a quien oraba. Estos buenos hábitos que se formaron al comienzo de su experiencia llegaron a ser el patrón que le daría fortaleza para su larga vida. El resultado fue un pensamiento claro, sabiduría y entendimiento provenientes de lo alto. Nabucodonosor y Belsasar reconocieron esto, por lo que Daniel fue elevado a los puestos más encumbrados del reino. Pero quizás lo más importante sea que dio lugar a la conversión del mismo rey Nabucodonosor, como se encuentra en Daniel 4, 34 al 37. Nabucodonosor era hijo de Nabopolassar. Juntos construyeron una ciudad gloriosa e inigualable en el mundo antiguo. Como dice Daniel 4:30, la ciudad de Babilonia era enorme, con más de 300 templos y un palacio exquisito, rodeado de enormes paredes dobles. Las paredes estaban jalonadas por 8 puertas principales, todas con nombres de las principales divinidades babilónicas. La más famosa es la puerta Ishtar, excavada por los alemanes y reconstruida en el Museo de Pérgamo en Berlín. En Daniel 7:4 se describe a Babilonia como un león con alas de águila. El camino procesional que conduce a la puerta Ishtar está recubierto con imágenes de 120 leones. También durante las excavaciones se encontró la imagen de un enorme león que se abalanzaba sobre un hombre, que aún se encuentra hoy fuera de la ciudad.
Todos estos testifican del león como símbolo apropiado de Babilonia la Grande. Se confirma la historia bíblica y su mensaje profético. Cuando la Biblia dice que Daniel propuso en su corazón, ¿qué es lo que esto significa? Proponerse algo es tomar una decisión definitiva y mantener firmeza, una actitud inamovible, firme. ¿Qué cosas necesitas proponerte hoy en tu corazón? Vayamos a la lección del miércoles. El Jesús histórico. Vamos a leer algunos versos claves que describen quién fue Caifás y quién fue Poncio Pilato. Mateo 26, 56. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mateo 27, 1 al 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Caifás era el sumo sacerdote e instigó la conspiración para procurar la muerte de Jesús. Josefo, el historiador judío que escribe en nombre de los romanos, también registra su existencia. Proponerse algo es tomar una decisión definitiva y mantener firmeza, una actitud inamovible, firme. ¿Qué cosas necesitas proponerte hoy en tu corazón? En 1990 se descubrió una tumba familiar al sur de Jerusalén que contenía 12 osarios o cajas de huesos. Las monedas y la cerámica de la tumba datan de alrededor de mediados del siglo I después de Cristo. El más adornado de los osarios, con múltiples grupos de huesos, contiene el nombre de José, hijo de Caifás. Muchos eruditos creen que esta fue la tumba y la caja de huesos de Caifás, el sumo sacerdote que participó en forma tan directa de la muerte de Jesús. En 1961 se halló una inscripción con el nombre de Poncio Pilato, prefecto de Judea bajo el emperador Tiberio, en una piedra del teatro de Cesarea Marítima. Por lo tanto, en ambos casos, la historia corrobora algunas de las principales figuras que rodearon la muerte de Cristo. Los historiadores seculares de los 2 primeros siglos también hablan de Jesús de Nazaret. Tácito, el historiador romano, escribió de Cristo su ejecución por parte de Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio y los primeros cristianos en Roma. Plinio el Joven, un gobernador romano, le escribió en el año 112 o 113 al emperador Trajano y le preguntó cómo debía tratar a los cristianos. Describe que se reunían en un día determinado antes del amanecer para entonar himnos como a un dios. Estos descubrimientos arqueológicos y fuentes históricas brindan un marco extra bíblico para la existencia de Jesús, quien era adorado dentro de los primeros 50 años después de su muerte. Los mismos evangelios son la fuente principal de información sobre Jesús y debemos estudiarlos cuidadosamente para aprender más de Jesús y su vida. Aunque siempre es bueno contar con evidencias arqueológicas que respaldan nuestra fe, debemos aprender que nuestra fe no depende de estas cosas, por más útiles que sean. Nuestra fe depende de la verdad en las Sagradas Escrituras. Y hablando de fe, vayamos a la lección del jueves con el título La fe y la historia.
Nuestras decisiones no solo influyen sobre nosotros, sino también en los demás. De la misma manera, la vida de muchos que pertenecieron al antiguo pueblo de Dios han tenido un gran impacto en el futuro de otros, además de ellos mismos. En Hebreos capítulo 11, ese famoso capítulo de la fe, vemos una síntesis de la influencia de muchos de estos antiguos héroes de la fe. Hoy repasaremos algunos. Vayamos a Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hebreos 11:22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. La fe no es simplemente creer en algo o en alguien, es actuar en respuesta a esa creencia. Es una fe que obra. Esto es lo que se cuenta como justicia. Son esos actos de fe los que cambian la historia. Cada uno de estos actos depende de nuestra confianza en la palabra de Dios. Noé actuó con fe cuando construyó el arca, confiando en la palabra de Dios por sobre la experiencia y la razón. Como nunca había llovido, la experiencia y la razón sugerían que la posibilidad de un diluvio no tenía sentido. Pero Noé obedeció a Dios y la raza humana sobrevivió. Abraham, entonces llamado Abram, dejó Ur en el sur de Mesopotamia, la ciudad más sofisticada del mundo en ese momento, y salió sin saber a dónde lo llevaría Dios. Pero él eligió actuar según la palabra de Dios. Moisés eligió hacerse pastor para guiar al pueblo de Dios a la tierra prometida en lugar de convertirse en el rey de Egipto, el imperio más grande de su época. Confió en la voz del Todopoderoso que lo llamó desde la zarza ardiente. Rahab decidió confiar en los informes de liberación de Dios. Protegió a los 2 espías y se convirtió en parte del linaje de Jesús. ¿Cuán poco sabemos acerca de cómo nuestras decisiones influirán en la vida de innumerables personas en esta generación y las que vendrán? En conclusión, la Biblia es la historia más antigua y abarcadora que poseen los hombres. Nació de la fuente de la verdad eterna y una mano divina la ha preservado su pureza a través de los siglos. Ilumina el lejano pasado en el cual en vano trata de penetrar la investigación humana. Solamente en la palabra de Dios contemplamos el poder que puso los cimientos de la tierra y extendió los cielos. Solo en ella hallamos un relato auténtico del origen de las naciones. Solo en ella se da una historia de nuestra raza, libre de prejuicios u orgullo humano. El que tiene un conocimiento de Dios y de su palabra, tiene una fe que está asentada en la divinidad de las Sagradas Escrituras. No mide la Biblia a la luz de los conceptos científicos. Al contrario, somete esos conceptos al escrutinio de la norma inequívoca. Sabe que la palabra de Dios es verdad y la verdad nunca se contradice a sí misma.
Lo que de la enseñanza de la presunta ciencia contradice la verdad de la revelación de Dios es mera conjetura o suposición humana. Para los que son verdaderamente sabios, la investigación científica abre ante ellos un vasto panorama de estudio e información. Oremos. Gracias, Padre, porque te vemos a través de la historia. Vemos cómo hombres y mujeres aceptaron tu palabra por fe y actuaron por fe e impactaron la vida de muchos. Tanto es así que todavía hoy somos impactados por las historias de Daniel, de Moisés, de Noé, de Sara. Y agradecemos, mi Señor, porque en tu sabiduría dejaste estas experiencias vividas en tu palabra para que recordemos en todo momento que tú eres Dios, que tú estás en control y que tú nos amas. En el nombre de Jesús, amén.